Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Derechos humanos para abatir la pobreza. El doctor Jorge Manuel Aguirre Hernández, egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana y especialista en Ciencia Política, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, ha escrito un libro extraordinario, Derechos humanos para abatir la pobreza. El texto de este estudio es de 583 páginas y es fruto de varios años de investigación que incluye diversas publicaciones. ¿Cuál es el tema central del libro? Se menciona el impacto que los derechos humanos tienen sobre el bien común y su relación con la pobreza. En la bibliografía, que abarca alrededor de 30 páginas, se mencionan decenas de importantes libros que han profundizado esta temática. ¿Podría hacernos una breve recensión del libro? Una sucinta recensión de este libro abarcaría fácilmente por lo menos 20 páginas. Sin embargo, vale la pena en algunos breves párrafos mencionar algunos de los más importantes y esenciales aspectos. ¿De dónde surgen los derechos humanos? El gran profesor y escritor de Derecho Habermas sostiene que los derechos humanos surgen de las exigencias éticas esenciales reconocidas por los sistemas jurídicos y que estos obligan a las instituciones del Estado y a la sociedad a velar no solo para protegerlos y evitar su violación, sino a procurar hacerlos efectivos en el mundo real. De este modo, los derechos humanos se convierten en auténticos derechos positivos que deben ser insertados en la Constitución. Asimismo, estos derechos son asumidos de tratados internacionales para convertirlos en parte del derecho interno. Por consiguiente, los derechos humanos poseen una obligación jurídica, puesto que están dotados de la positividad del derecho. ¿Y de dónde provienen los principios éticos? La raíz de los derechos humanos brota de la esencia del ser humano, como lo señala claramente Álvaro Mota Navas. Lo anterior lo señala de modo sintético la encíclica Pacem in Terris. Cito: en toda convivencia humana bien ordenada y provechosa, hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y libre albedrío, cuyos derechos y deberes dimanan inmediatamente de su propia naturaleza. Hasta aquí la cita. Lo anterior lo corrobora un aforismo del derecho romano: causa hominum omne jus constitutum est. Y así lo enfatiza Cicerón: natura juris ab hominis natura repetenda est. Es decir, la esencia del derecho ha de inducirse de la misma naturaleza humana. Bueno, ¿y cuáles son los derechos humanos básicos? El gran profesor Manuel Atienza subraya que el ideal de los derechos humanos es cierta igualdad entre todos los seres humanos en los recursos adecuados para satisfacer las necesidades básicas, lo cual incluiría condiciones mínimas de alimento, sanidad, vivienda, seguridad y libertad, tanto negativa como positiva. Una aclaración de mucha importancia es reconocer que los derechos humanos no los otorga, como en un tiempo sostuvo nuestra Constitución, el ordenamiento jurídico, sino que los reconoce, los respalda y los reglamenta. No son un regalo del Poder Ejecutivo, como se propaga algunas veces
en algunos gobiernos. ¿Y cuál es el valor jurídico de los derechos humanos? Los derechos humanos tienen prelación sobre otras leyes. El contenido esencial de estos es una frontera que el Estado no puede traspasar sin incurrir en anticonstitucionalidad. La administración pública debe atender al cumplimiento de este mandato constitucional, satisfacer los derechos sociales y, por consiguiente, no gastar los recursos en gastos superfluos, en promociones personales, para obras suntuarias o para capricho o ocurrencia del gobierno en turno. Es obvio que no en todas las constituciones se encuentran legislados todos los derechos humanos, sino que es necesario, en ocasiones, hacer modificaciones a la Constitución. Un notable autor, Karl Klare, habla de constitucionalismo transformador cuando estudia los derechos humanos en Sudáfrica, pero advierte que estos cambios deben respetar los aspectos democráticos de la sociedad. La misma advertencia la encontramos en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recordemos que la Constitución es un sistema de valores que constituyen una norma directiva fundamental, como lo señala Zagrebelsky, y además indica que la importancia de los jueces en la interpretación de las normas constitucionales es básica. Cito: los jueces son garantes de la complejidad estructural del derecho en el Estado constitucional, de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derecho y justicia. ¿Tienen relación los derechos humanos con los postulados de la Revolución Francesa? Ciertamente, estos postulados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, deben ser tomados en serio. Algunos países enfatizaron la igualdad y suprimieron la libertad. Otros países subrayaron la libertad y desplazaron la igualdad. En general, la fraternidad no fue considerada como lo subraya el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. La visión de hermanos nos humaniza y nos realiza como personas. El derecho debe recuperar ese postulado, el de la fraternidad. Sin duda, un buen resumen. Gracias, y tendremos muy en cuenta la lectura de este texto del doctor Aguirre Hernández.